Hola, buenas tardes chicos. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 3. El tema que vamos a ver hoy es desinfección. Yo necesito que ustedes le presten mucha atención a estas diapositivas. He tratado de grabarles audios sumamente entendibles porque este es un tema muy importante que debe quedar en claro y deben prestarle mucha atención porque a partir de este tema de desinfección se van a desarrollar una serie de temas más y van todos como cadena, como en eslabones de una cadena. O sea que si no se entiende este tema que es desinfección, después va a ser más difícil y más complicado entender los temas que continúan. Bueno, para comenzar con el tema de desinfección, primero tenemos que saber qué es lo que es la desinfección. La desinfección es un proceso por el cual se destruye la mayoría, pero no todos los microorganismos patógenos. Ustedes ya tuvieron micro. Entonces en micro vieron bacterias, virus, hongos. Bueno, acá la desinfección trata sobre eso que ustedes ya vieron de micro. Es el proceso por el cual se destruye la mayoría, pero no todos los microorganismos patógenos que se encuentran sobre superficies inanimadas. Las superficies inanimadas son, por ejemplo, una mesa o una silla. Yo les puse, por ejemplo, mobiliarios, que se le llama mobiliario a esas sillas, esas mesas, esos escritorios que uno encuentra dentro del área quirúrgica, dentro del quirófano. Bueno, ya sabemos lo que es desinfección. Ahora lo que tenemos que saber son los diferentes tipos de sufijos que vamos a encontrar en los diferentes tipos de desinfectantes. ¿Por qué tenemos que saber sobre estos sufijos? Porque de acuerdo a los sufijos que tengan los envases de estos desinfectantes, uno va a saber para qué se puede utilizar. Por ejemplo, si encuentro el sufijo SIDA, significa destruir o matar. Bactericida significa que destruye o mata las células bacterianas de las bacterias. Esporicida, que es eficaz contra todo tipo de microbios y logra un nivel alto de desinfección. Si en cambio dice el envase viricida, es solamente para destruir virus. Germicida, cualquier agente que destruye microorganismos. Y tuberculicida, que destruye bacilos de la tuberculosis. Entonces, si yo necesito utilizar un desinfectante para destruir el bacilo de la tuberculosis, voy a utilizar un tuberculicida y no un bactericida. Bueno, otro de los sufijos es éstasis, que significa proceso que controla o inhibe el crecimiento. Si encontramos un envase de desinfectante que dice bacteriostático, significa que inhibe el crecimiento de bacterias sobre una superficie, pero no necesariamente las destruye, o sea, las inhibe. Quiere decir, por un tiempo las mantiene controladas a esas bacterias, ese crecimiento de las bacterias, pero luego que pasa ese efecto de ese desinfectante, las bacterias continúan creciendo como si no le hubiéramos colocado ningún desinfectante. Bueno, una vez que ya sabemos lo que significa el proceso de desinfección y los sufijos eh, que podemos encontrar dentro de los envases de los desinfectantes, ahora lo que vamos a ver es desinfección de alto nivel, desinfección de nivel intermedio y desinfección de bajo nivel. Desinfección de alto nivel es el proceso que destruye muchas formas de microorganismos salvo las esporas bacterianas. Bueno, la desinfección de nivel intermedio lo que hace es un proceso que inactiva el Mycobacterium tuberculosis, que es el de la tuberculosis, las bacterias vegetativas y la mayoría de virus y de hongos, pero lo que no puede es destruir esporas bacterianas. Eso es lo que hace la desinfección de nivel intermedio. Ya vamos a ver más adelante cuál es la desinfección que se utiliza para el alto nivel, para el nivel intermedio y para el bajo nivel. Bueno, y la desinfección de bajo nivel lo que hace es destruir ciertos virus, hongos, mayoría de las bacterias, pero no es confiable para destrucción del bacilo de la tuberculosis o de las esporas bacterianas. Entonces, cuando utilicemos un desinfectante de bajo nivel, tenemos que tener en cuenta estas cosas, lo que no destruye realmente. Sobre todo, no es confiable para destrucción del bacilo de la tuberculosis.
Bueno, una vez que ya vimos desinfección, qué es lo que es la desinfección y los tipos de desinfecciones, como la desinfección de alto nivel, de nivel intermedio y de nivel bajo, ahora lo que vamos a ver son tres categorías diferentes. Estas categorías las tienen que saber diferenciar muy bien porque de acuerdo a esta categoría es el desinfectante que se va a utilizar. La categoría número uno es la de elementos críticos. Estos elementos críticos son objetos que ingresan a tejidos estériles o sistema vascular. Los objetos que ingresan a tejidos estériles son el instrumental quirúrgico. Por ejemplo, en una cirugía, para la toma de algún órgano, para tomar algún órgano o alguna víscera, se utiliza un instrumental quirúrgico específico. Bueno, esos son objetos que ingresan a tejidos estériles. Tejidos estériles son cuando se ingresa a alguna cavidad, por ejemplo, cuando se ingresa a la cavidad abdominal para, no sé, verificar la funcionalidad de, por ejemplo, el intestino. Em, Luego, cavidad torácica, por ejemplo, para verificar si existe la posibilidad de que haya algún tumor en un pulmón, en uno de los pulmones. Bueno, eso es ingresar a tejidos estériles. O sistema vascular, que es cuando, por ejemplo, nos colocan alguna vía para hidratarnos o pasarnos alguna medicación, eso es ingresar al sistema vascular. ¿Cómo ingresan al sistema vascular? A través de diferentes tipos de catéter vasculares. Luego tenemos como elemento crítico las sondas urinarias. Estas sondas urinarias se le colocan a los pacientes cuando, por ejemplo, están internados mucho tiempo o son pacientes que van a llevar muchas horas de cirugía. Esas sondas lo que sirven es de testigo para verificar si la funcionalidad del aparato urinario es la correcta. Em, que sería si los riñones están trabajando correctamente, si la vejiga funciona y lo verifican a través de la orina. Entonces, a través de esa sonda urinaria, lo que filtran es la orina. Esa orina va a una bolsa colectora, donde ahí se verifica si el paciente tiene una buena cantidad de orina, si la orina es el color que corresponde, si la orina tiene sangre. Bueno, son muchas las alertas que tienen a través de esas ondas urinarias para verificar si el paciente se encuentra con algún problema a nivel interno de su cuerpo o si el paciente está en buenas condiciones durante el tiempo que está en cirugía o durante el tiempo que está internado. Luego están los implantes, que son muchos los implantes. Ustedes saben que hay implantes estéticos, em, implantes, se les llama implantes, por ejemplo, clavo, tornillo, placa, que se colocan cuando uno se fractura algún tipo de hueso. Y las agujas, que son las que se utilizan para dar puntos de sutura cuando se debe suturar alguna herida eh, o al finalizar alguna cirugía, cuando se sutura donde se ha realizado la incisión, donde se ha realizado la cirugía, bueno, se da algún punto de sutura y esa sutura, esos hilos de sutura, necesitan una aguja específica. Entonces, estos son los elementos críticos. Son objetos que ingresan a tejidos estériles o sistema vascular, como por ejemplo instrumental quirúrgico, catéter vasculares, sondas urinarias, implantes y agujas. Bueno, en estas diapositivas lo que les puse fue una foto de una cirugía y del instrumental quirúrgico, para que vean ustedes a qué se les llama elementos críticos. Bueno, la categoría número 2 es la de elementos semicríticos. Estos elementos son los que entran en contacto con las mucosas o con la piel. Deben estar completamente libres de microorganismos, salvo esporas bacterianas. Las mucosas son resistentes a esporas bacterianas, pero tienen una escasa o ninguna defensa contra bacterias, como por ejemplo tuberculosis y virus. O sea, que por más que tengan esa parte resistente, las mucosas, bueno, hay que tomar los recaudos que se necesitan para justamente no introducir ningún virus ni ninguna otra bacteria extra que pueda producirle algún tipo de infección a ese paciente.
Se desinfecta fuera de áreas de atención del paciente, o sea, estos elementos semicríticos se desinfectan fuera de áreas de atención del paciente y ejemplos de elementos semicríticos son los equipos respiratorios, o sea, los que van a ver que utilizan los anestesiólogos, que son los que se encargan de hacer la anestesia, y los aparatos como los endoscopios. Bueno, ustedes saben que el cuerpo tiene orificios naturales. Por estos orificios naturales son los lugares por donde se van a hacer los diferentes tipos de endoscopía. Por ejemplo, orificio natural, bueno, ustedes saben que es vagina, ano, boca, nariz. Bueno, son los lugares donde el cuerpo ya tiene formados esos orificios naturales. Varios de esos orificios están formados por mucosa y piel. Por ejemplo, si voy a realizar una endoscopía de la vejiga, se va a llamar citoscopía. Ya vamos a ver más adelante cómo se le llaman los diferentes tipos de cirugías, pero es como para que tengan una idea. Si el médico me ordena que me haga una citoscopía, va a ser una endoscopia de la vejiga, o sea que lo que me van a visualizar va a ser a través de ese estudio, van a ver mi vejiga en su interior. Por ejemplo, si es una broncoscopía, es seguramente porque tengo algún problema a nivel de los bronquios, a nivel pulmonar, entonces me van a hacer una endoscopia de los bronquios. Eh, bueno, esos son diferentes tipos de endoscopía. Hay muchísimos tipos de endoscopía, depende lo que quieran estudiar o depende el problema que yo tenga y es lo que me va a recetar el médico para que me hagan. En estas diapositivas, tanto en la anterior como en esta, lo que les puse fue fotos del endoscopio y del procedimiento, por ejemplo, cuando se está realizando una endoscopia, como para que ustedes entiendan cuál es el endoscopio. Bueno, y la última categoría, que es la categoría número 3, es la de elementos no críticos. Estos son los elementos que tienen contacto solamente con la piel, pero no con las mucosas. La piel es eficaz porque ustedes saben que lo que hace la piel es proteger tejidos internos del cuerpo contra la invasión bacteriana y viral. Em, Tenemos ejemplos como de elementos no críticos, manguitos de presión, ropa, pisos y paredes. Son las cosas externas que pueden tener contacto con la piel, ya sea nuestra o del paciente que ingresa a quirófano. Estos son los elementos no críticos. Entonces, los elementos críticos eran los que tenían contacto con, o sea, eran objetos que ingresaban a la cavidad estéril o sistema vascular. Los semicríticos eran los que tenían contacto con mucosa o piel y los elementos no críticos solamente tienen contacto con la piel. Bueno, en esta diapositiva les puse una foto de lo que es el manguito de presión y de lo que es los termómetros. Esos serían elementos no críticos. Bueno, una vez que vimos qué es lo que es desinfección, los tipos de desinfecciones, los diferentes tipos de categoría, ahora lo que vamos a ver son las diferentes sustancias químicas desinfectantes. Vamos a empezar con uno de los desinfectantes más conocidos, que actualmente tiene un auge muy grande debido al coronavirus, es el alcohol. El alcohol es un desinfectante muy común, tiene dos componentes, uno es el alcohol etílico y el otro el alcohol isopropílico. No es esporicida, por lo tanto no mata esporas, es bactericida, tuberculicida y viricida. Si ustedes se acuerdan los sufijos, bueno, van a saber em, qué es lo que hace el alcohol. O sea, por ende, si no es esporicida, no mata esporas, es bactericida, tuberculicida y viricida. Su desinfección es muy óptima y la dilución en la que se utiliza el alcohol para que haga el efecto desinfectante es al 70%. No debe usarse en instrumental quirúrgico. Si se acuerdan de los diferentes tipos de categoría, en la categoría número 1, que eran elementos críticos, hablaba de instrumental quirúrgico. Bueno, justamente en ese instrumental quirúrgico no puedo utilizar como desinfectante el alcohol.
¿Por qué? Porque si utilizo ese instrumental en una cirugía, termina esa cirugía, yo solamente le coloco alcohol a ese instrumental y lo utilizo justamente para otro paciente en otra cirugía, eh, ese instrumental está contaminado, se considera contaminado, y lo que voy a lograr es que el paciente eh, se contamine, o sea, su estado general empiece empiece a fallar debido a que yo le estoy introduciendo bacterias nuevas a su cuerpo y son pacientes inmunodeprimidos los que ingresan a quirófano. Por lo tanto, yo lo que estoy logrando es que ese paciente se infecte. O sea, un paciente que ingresa sano para una cirugía sale con una infección que puede llevarlo a la muerte. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta con los desinfectantes que justamente hacen esto, solamente desinfecta. Uno es el alcohol, se utiliza el 70%, tiene una desinfección óptima, pero si yo necesito matar alguna espora, no lo puedo utilizar. Por ejemplo, lo puedo utilizar en los termómetros. Em, ¿Por qué en los termómetros? Porque en los termómetros en realidad lo que necesitan es solamente una desinfección. Yo tomo la temperatura de un paciente, luego que tomé la temperatura de un paciente, lo desinfecto al termómetro con alcohol, le paso nuevamente alcohol y lo vuelvo a utilizar en otro paciente. ¿Por qué? Porque los termómetros como el manguito de presión, piso, pared son elementos no críticos, o sea, lo único que va a tener contacto con el paciente es la piel, nada más. Entonces no voy a producirle ningún tipo de infección ni nada al paciente porque solamente el contacto que va a tener es con la piel. Diferente al instrumental quirúrgico que va introducido dentro del cuerpo del paciente, dentro de la cavidad. Por eso se puede utilizar en elementos no críticos solamente el desinfectante que es el alcohol, al 70%. Ustedes van a ver que también en diferentes tipos de farmacia o donde vayan a comprar alcohol, hay alcohol al 70% y alcohol al 96%. Ese alcohol al 96% sirve nada más para fijar algún tipo de biopsia, pero no sirve ni actúa como desinfectante como lo hace el alcohol al 70%. Además que el alcohol al 96%, al tener una graduación mucho más alta, su concentración es mucho más fuerte, entonces puede producir algún tipo de alergia donde se lo utilice el alcohol, hasta puede quemar. Entonces, el correcto para utilizar es el alcohol al 70%. También el alcohol, además de utilizarlo como desinfectante, se lo puede utilizar como antiséptico tópico. ¿Qué significa antiséptico tópico? Que se puede colocar en la zona donde se va a trabajar. Por ejemplo, ustedes si han ido a colocarse alguna vacuna o alguna inyección, el enfermero le pasa sobre la zona donde se va a colocar la inyección o la vacuna un algodón con un poco de alcohol. Eso es antiséptico tópico, o sea, tópicos en la zona justamente en el lugar, y antiséptico en realidad lo que hace es una limpieza del lugar donde se va a trabajar. Lo que hay que tener cuidado con el alcohol es que es sumamente inflamable, es volátil, quiere decir que una vez que se coloca el alcohol, este se evapora, por eso dice que es volátil, e inflamable que lo que puede producir es que si se utiliza alguna aparatología que tenga corriente, si toma contacto con el alcohol, bueno, puede prender fuego. Yo acá les puse que no debe usarse en presencia de electrocauterio. El electrocauterio ya lo vamos a ver en las unidades más adelante, pero es uno de los aparatos que más van a ver en quirófano y uno de los más utilizados en diferentes tipos de cirugía. Este electrocauterio trabaja a través de unas ondas de energía y lo que produce es justamente que corta y coagula. Este electrocauterio, al tener electricidad a través de la pinza, si uno ha puesto en la zona previo alcohol, cuando utiliza este electrocauterio en el acto es como que se prende fuego. Por eso que
que si llegaran a colocar alcohol, deben esperar unos minutos a que ese alcohol se evapore, porque es volátil. Al ser volátil no queda en la zona por mucho tiempo, solamente en el momento que se lo coloca. Bueno, otro de los desinfectantes conocidos es el hipoclorito de sodio, que a través de una dilución se convierte en lavandina. Es un desinfectante de alto espectro. Se utiliza, bueno, es muy conocido, así que se utiliza sobre todo para limpiar suelos. En quirófano se puede limpiar todo tipo de aparatología, se puede repasar o limpiar con lavandina. Lo único que esta lavandina se desactiva en presencia de materia orgánica. O sea que si hay rastros de materia orgánica, como por ejemplo sangre, y uno vuelca una gota de lavandina sobre esta materia orgánica, se desactiva. O sea que el efecto del desinfectante ya no existe más. O sea que directamente ya no va a desinfectar. Así que primero se debe realizar una limpieza como corresponde. Luego de que se realiza esa limpieza de la materia orgánica, sea sangre o algún otro fluido, recién ahí se puede lograr colocar el desinfectante que es la lavandina. Bueno, este desinfectante que es el formaldehído al 10%, yo lo puse dentro de los desinfectantes, pero actualmente ya no está reconocido como un desinfectante porque esto se utilizaba hace muchos años, se utilizaba el formaldehído al 10%. Ahora solamente se lo utiliza para conservar muestras de tejido, el famoso formol. Cuando dicen que una biopsia está puesta en formol, o algún tipo de muestra de tejido está puesto en formol, porque lo que hace justamente es al 10%, o sea, a ese porcentaje, justamente lo que hace es conservar la muestra que hemos tomado para hacer la biopsia correspondiente. Es un bactericida, es tuberculicida, es fungicida, viricida y esporicida. Todo eso es formaldehído. Pero es sumamente tóxico. Así que directamente lo retiraron de los desinfectantes, pero en varios libros aparece todavía dentro del listado de desinfectantes más utilizados, porque era muy conocido el formaldehído. Actualmente solamente se lo utiliza en el porcentaje al 10% y es solamente para conservación de muestras. Bueno, otro de los desinfectantes que van a ver en quirófano. Bueno, actualmente este no se está utilizando tanto, pero bueno, está dentro de los desinfectantes muy utilizados dentro del área quirúrgica. Es el glutaraldehído. El glutaraldehído es un desinfectante de alto nivel, es esporicida en el caso de inmersión prolongada. Ya les voy a explicar qué significa eso. Es bactericida, viricida. Y los elementos que se pueden utilizar para ser desinfectados por el glutaraldehído son los endoscopios. Cuando se sumerge un instrumental en este glutaraldehído, debe enjuagarse meticulosamente antes de ser usado. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que, por ejemplo, el endoscopio es, si ustedes recuerdan, depende de los diferentes tipos de categorías, los endoscopios formaban parte de los elementos semicríticos. Estos elementos semicríticos son los que tienen contacto con mucosa o piel. Bueno, yo realicé un estudio, una endoscopía, y utilicé el endoscopio en una paciente. Pero me quedan 5 pacientes todavía más para hacer diferentes tipos de endoscopía. Entonces, realicé esa endoscopía, yo lavo, seco ese endoscopio, lo tengo que lavar y lo tengo que secar porque no lo puedo colocar en el desinfectante de alto nivel, que es el glutaraldehído, si ese endoscopio se encuentra sucio o se encuentra húmedo, se encuentra mojado, porque me desactiva el desinfectante, o sea que el desinfectante no va a cumplir el rol que tiene que cumplir es desinfectar justamente el elemento que yo puse sumergido en él.
Cuando dice que tiene una inmersión prolongada y puede matar las esporas, es que ese glutaraldehído es un líquido especial que se coloca dentro de unas bandejas, donde el endoscopio se sumerge en ese líquido. Si se lo sumerge un tiempo prolongado, mata esporas. Pero si se lo sumerge solamente de 10 a 12 minutos, es un desinfectante. Lo que hace es solamente desinfectar, no va a matar las esporas. Cuando se lo sumerge en ese líquido, en ese glutaraldehído al endoscopio, lo que se hace después es colocarse guantes estériles, se lo retira al endoscopio y se lo enjuaga meticulosamente antes de ser utilizado en otro paciente. Entonces, para que nos ubiquemos, realizamos un estudio en endoscopía a un paciente, terminamos ese estudio, vamos, lavamos, secamos ese endoscopio y lo sumergimos de 10 a 12 minutos en el glutaraldehído. Una vez que se cumple ese tiempo de 10 a 12 minutos, lo que hago es enjuagar ese endoscopio. ¿Y con qué lo enjuaga? Con agua destilada. Esto deben recordarlo porque cuando ustedes empiecen a hacer las prácticas en quirófano, les van a pedir que realicen este procedimiento, que es el de retirar el material o el instrumental que está sumergido en este líquido, y deben saber con qué lo tienen que enjuagar. Es con agua destilada. Este líquido se renueva cada 14 días. Quiere decir que este líquido viene en bidones, se coloca dentro de esas bandejas y estas bandejas tienen una tapa. En esa tapa se coloca un rótulo donde se dice la hora y el día en que fue puesto en esa bandeja ese líquido. Luego dice que se le colocan unas tiras reactivas. Estas tiras reactivas son testigos, son pequeñas tiras que tienen diferentes colores. Esas tiras tienen un color y vira a otro color. Por ejemplo, si es color verde, va a cambiar a color eh, verde oscuro, medio marrón. Después, por ejemplo, si es violeta o es azul, vira violeta, y así diferentes tipos de colores, depende el laboratorio donde esté hecha esas tiras reactivas. Lo que me indica el cambio del color es que ese líquido está óptimo para ser utilizado. Si esa tira reactiva no vira, o sea, no cambia de color, quiere decir que ese líquido está inactivo, o sea, que no va a cumplir el rol de desinfectante. La concentración en la que vamos a encontrar el glutaraldehído es al 2%. Lo que tiene este glutaraldehído es que es sumamente tóxico. Entonces, para utilizar este líquido, debe existir una habitación separada del área quirúrgica, donde el personal que manipule este líquido debe colocarse toda una serie de elementos para cubrirse justamente de la toxicidad que tiene el glutaraldehído. Se colocan antiparras para protegerse la parte ocular, barbijo, se coloca un camisolín, una bata de quirófano, guantes estériles, todo esto porque para manipular el material que esté en contacto con el glutaraldehído es sumamente tóxico. Acá en esta diapositiva les puse una foto donde aparece la presentación del glutaraldehído. Si pueden ver la foto, es un bidón que contiene el líquido del glutaraldehído, y arriba tiene como pegado por encima un frasquito más chiquito, que ese es el activador del glutaraldehído. Estas dos cosas se mezclan y se colocan dentro de la bandeja. Al mezclarse, lo que hace es activar el desinfectante y a partir de ahí es que empieza a cumplir el rol de desinfectante de alto nivel. Otro desinfectante de alto nivel es el Orthof aldehído. Este es conocido con el nombre comercial de Sidex, OPA, y tiene una concentración menor que la del glutaldehído, o sea, es de 0,55%. Este es un desinfectante de alto nivel y, bueno, se cumple exactamente lo mismo que en el glutaldehído. El instrumental que se va a sumergir en ese líquido tiene que ser de 10 a 12 minutos
tiene que estar limpio y seco. Se renueva cada 14 días, o sea, tiene una vida útil de 14 días. Y a diferencia del glutaraldehído, el ortoaldehído no es tóxico. O sea que puede estar colocado una bandeja con este líquido en algún sector del área quirúrgica y no tiene que estar expresamente en una sala apartado como el glutaraldehído. Esa es la diferencia con el glútar. El glútar es tóxico y el ortoaldehído no es tóxico. Acá en esta diapositiva les puse una foto del Zydex, o sea, del OPA. Les puse para que vean que también la presentación es en un bidón. Y a diferencia también del glutaraldehído es que el Zydex ya viene activado solo. O sea, no hay que colocarle un activador. Se activa prácticamente solo. Entonces, la diferencia con el glutaraldehído es que el Zydex no es tóxico y no se debe activar. Viene activado solo. Concuerdan en que los dos se debe dejar sumergido el instrumental de 10 a 12 minutos, se lo debe enjuagar con agua destilada, el instrumental que se introduce dentro de este líquido debe estar limpio y seco y se renueva cada 14 días. Si yo coloco un instrumental que se encuentra con materia orgánica o está mojado, lo único que voy a lograr es que se inactive tanto el glútar como el OPA y va a dejar de cumplir la función que tiene de desinfectante de alto nivel. En esta foto lo que quería mostrarle es las bandejas en donde va colocado tanto el glútar como el OPA que van colocadas en esas bandejas. Esas bandejas tienen una tapa y una vez que se lo utiliza se coloca la tapa y se espera los 10-12 minutos que el instrumental o el material esté sumergido. Luego de los minutos que se cumplieron, se saca la tapa, se coloca según una técnica, guantes y se retira el instrumental o el material que se ha colocado en el OPA o en el glútar, se lo enjuaga y se lo vuelve a utilizar. Así que bueno, en esta diapositiva yo lo que les quería mostrar justamente es para que vieran más o menos cómo eran las bandejas en las que se sumergía el material. Bueno, en esta diapositiva también tienen otra foto de otro tipo de bandeja. Pueden haber varios tipos de bandejas diferentes donde se va a colocar tanto el SAE como el glutaraldehído para sumergir el instrumental que necesite una desinfección de alto nivel. Recuerden que el más utilizado es el Zydex OPA, que es el nombre comercial, que es el Ortof aldehído, y el que menos se está utilizando ahora es el glutaraldehído, debido a su toxicidad. Bueno, para hacer un último repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, para continuar con el otro tema que es descontaminación. Bueno, ya vimos que era desinfección. La desinfección tenía desinfección de un nivel alto, un nivel intermedio, un nivel bajo. Dentro de esos niveles teníamos categorías, donde en la categoría 1 teníamos elementos críticos, categoría 2 elementos semicríticos y categoría 3 elementos no críticos. Dentro de esas categorías yo tenía diferentes tipos de desinfectantes. Por lo tanto, hemos visto alcohol, hipoclorito de sodio, el formaldehído, el famoso formol. Hemos visto el glutaraldehído, el ortoaldehído y para que ustedes se ubiquen en qué utilizo cada uno, les voy a hacer como si fuera un cuadrito conceptual a través del audio. La categoría 1 son elementos críticos, por lo tanto, en los elementos críticos yo no puedo utilizar ninguno de estos desinfectantes, porque yo lo que necesito es que esos elementos críticos estén estériles. ¿Qué quiere decir estériles? Que pasen a través de un mecanismo donde todos los microorganismos que estén presentes dentro de este instrumental quirúrgico estén prácticamente muertos, o sea que no existan. Eso no me lo va a lograr la desinfección
y lo único que me va a lograr ese proceso es la esterilización. La esterilización trabaja con, depende de donde se coloque el instrumental quirúrgico, puede trabajar con muchos grados de temperatura, grados muy altos de temperatura, donde justamente todos estos microorganismos patógenos mueran a través de esa temperatura tan alta, que no me lo va a lograr la desinfección. Entonces, para que quede claro, los elementos críticos son los que van a tener contacto con la cavidad estéril, con el tejido estéril y el sistema vascular. Estos elementos no puedo realizarle ningún tipo de desinfección, solamente los puedo esterilizar, que son instrumental quirúrgicos, sondas, catéter vasculares, implantes y agujas. Después tenían los elementos semicríticos. Estos elementos semicríticos son, por ejemplo, el endoscopio. El endoscopio sí le puedo realizar una desinfección de alto nivel. Dentro de la desinfección de alto nivel tengo el glutaraldehído y el ortofaldehído. Ellos sí se pueden utilizar para hacer una desinfección de alto nivel del endoscopio. O sea que en lo único que puedo utilizar la desinfección de alto nivel es en los elementos semicríticos, que son los que tienen contacto con mucosa o piel. Y por último tengo los elementos no críticos, que son los que tienen contacto solamente con la piel, que son, por ejemplo, el termómetro, el manguito de la presión, piso, paredes, ropa. Entonces, en estos elementos no críticos puedo utilizar como desinfectante, por ejemplo, el alcohol al 70%. Puedo utilizar como desinfectante el hipoclorito de sodio. Entonces, en esos puedo utilizar esos desinfectantes porque esos desinfectantes vendrían a ser ya de un nivel más bajo y ya son utilizados en elementos no críticos porque son los que tienen contacto solamente con la piel. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro sobre elementos críticos, no críticos y semicríticos. Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo que se llama descontaminación. La descontaminación lo que hace es dar por sentado que una superficie o un objeto albergan microorganismos patógenos. Se limpia todas las superficies y los materiales se desinfectan para hacerlos seguros para un uso determinado. O sea, la descontaminación lo que hace es que cuando se le pide que descontaminen un material es porque justamente se da por sentado que esa superficie o ese objeto tiene microorganismos patógenos. Lo que se debe hacer es limpiarlo eh, y se desinfecta para hacerlo seguro para un uso determinado. Se considera contaminado porque tiene materia orgánica como por ejemplo sangre, tejido o algún fluido corporal, como puede ser por ejemplo orina. La limpieza que se utiliza para realizar esta limpieza es un detergente especial que se llama el detergente enzimático, agua y acción mecánica. La acción mecánica es el cepillo. Entonces, como si laváramos en la casa, pero en el área quirúrgica tenemos el detergente enzimático que es especial justamente para la limpieza de objetos o materiales utilizados en cirugía. Lo que se hace es evitar la contaminación cruzada entre paciente y personal, entre pacientes y después entre paciente y personal. Esa es la contaminación cruzada, o sea que si yo un instrumental no lo lavo como corresponda, ese instrumental luego cuando se utilice puede producir algún tipo de infección en algún paciente. O si yo no le hago la descontaminación correcta, yo puedo contaminarme o infectarme de alguna enfermedad que tenga el paciente, puedo contraerla yo, que soy el personal que está a cargo de la limpieza de ese material. Bueno, cuando hablamos de descontaminación, no solo hablamos de descontaminar solamente el material instrumental que se va a utilizar en la cirugía, sino se habla de un todo del área quirúrgica, un todo del quirófano. ¿Qué quiero decir con esto? Que una forma de descontaminar también es la limpieza del quirófano.
antes de realizar esa limpieza, lo que se realiza es la eliminación del polvo depositado en mobiliario, que son, por ejemplo, la mesa de anestesia, camilla, la mesa accesoria donde se va a llevar el material para utilizar en la cirugía, cialíticas, que son las lámparas que se utilizan en el quirófano, y el polvo que se limpia es el polvo ambiental que uno encuentra también prácticamente en el hogar. Cuando uno pasa el dedo sobre una superficie de uno de los muebles de la casa, va a ver que en el dedo le queda rastros de que hay polvo ambiental. No se ve a simple vista, pero está. Bueno, en el quirófano también pasa exactamente lo mismo. Por más que uno tenga sellado todo, lo que son puertas, y lugares donde puede ingresar ese polvo, el polvo ambiental existe. La única diferencia con el hogar y con el área quirúrgica es que en el área quirúrgica es sumamente perjudicial si existe ese polvo ambiental. Entonces, lo que tiene ese polvo ambiental es transportar microorganismos. Y eso es lo que no tiene que haber en el área quirúrgica, justamente microorganismos, porque esos lo que hace es producir diferentes tipos de infecciones. Después, durante la cirugía, ¿cómo descontaminamos? Evitando posibles contaminantes que son, por ejemplo, las salpicaduras de sangre. ¿Cómo se logra tener salpicaduras de sangre? Bueno, si un paciente ingresa con alguna lesión grave en alguna arteria o una vena, van a ver que la presión sanguínea es sumamente fuerte, entonces puede salpicar de sangre. Esa sangre puede llegar con la presión que sale de esa arteria, de esa vena que está lesionada, puede ensuciar las cialíticas, puede salpicar el techo, puede salpicar paredes. Bueno, eso es lo que se debe evitar. Y si llegara a suceder, hay que avisarle al personal de limpieza para que repase esos lugares y no queden justamente esas salpicaduras de sangre. Porque si esas salpicaduras quedan en el tiempo, eso ya es un lugar apto para que empiecen a desarrollarse microorganismos patógenos. Luego, el material que se utiliza dentro de la cirugía debe ser desechado en recipientes a prueba de pérdidas. Van a ver que en el quirófano hay recipientes, un contenedor que tiene una bolsa negra y un contenedor que tiene una bolsa roja. El que tiene la bolsa negra es justamente para tirar todo lo que es papeles o materiales que no son contaminados con ninguna materia orgánica. Esta materia orgánica, recuerdan que son sangres, tejidos, fluidos corporales. Bueno, todo eso que se utiliza durante la cirugía debe ser desechado en la bolsa roja. Esta bolsa roja va a tener un rótulo. Ese rótulo va a indicar el número del quirófano y también lo que va a indicar esa bolsa es que si ese paciente está contaminado, por decirlo así de alguna manera, con alguna enfermedad infecciosa, como por ejemplo HIV, hepatitis C. Bueno, entonces ese rótulo lo que va a indicar no solo al personal que va a trabajar en esa cirugía, eh, que debe desechar todo el material en ese contenedor de bolsa roja, sino que también va a ser útil para el personal de limpieza, para que ellos sepan que justamente en ese quirófano ha habido una cirugía altamente contaminante. También al que le va a servir el rótulo de esa bolsa que indique qué clase de material va en esa bolsa es al recolector de la basura, porque cuando él lea que es paciente con HIV o paciente con hepatitis C, los recaudos son mucho mayores. Si bien uno debe tener los recaudos con todos los pacientes por igual, porque se considera a todos los pacientes que son contaminados, que ingresan al quirófano, es muy alto el costo para mantener el material necesario para protección, para tomar a todos los pacientes como si fueran pacientes contaminados. Entonces, se guarda solamente ese material que son antiparras, barbijos especiales, camisolines o batas que son sumamente reforzados, guantes especiales justamente para los pacientes que uno ya sepa que tienen esa infección. O sea, paciente con HIV, tuberculosis o paciente con hepatitis C.
Luego, bueno, una vez que se sabe que ese paciente tiene una enfermedad infecciosa, bueno, se avisa a todo el personal toma los recaudos según el protocolo y es como les decía, antiparra, guantes, doble guante, barbijo, camisolines reforzados. Y bueno, se avisa a todo el personal, no solo el que va a entrar a la cirugía, sino el personal de limpieza. También una forma de hacer descontaminación es que las muestras de tejido, esas muestras que van a ser enviadas para biopsia, sean colocadas en un recipiente a prueba de pérdidas. Quiere decir que sean recipientes herméticos, que justamente no haya ninguna pérdida de este tejido que pueda ser un motivo para contaminar al personal que vaya a eh, transportar esa muestra hacia el lugar donde se va a realizar la biopsia. Bueno, y para ir finalizando, yo les puse acá también que una forma de evitar la contaminación, o sea, para realizar una descontaminación, es que, por ejemplo, si nosotros sabemos que vamos a ingresar a una cirugía que el paciente está contaminado con algún tipo de infección, la historia clínica y algún otro papel que traiga el paciente debe quedarse fuera del quirófano, fuera del área de contaminación, porque una vez que ingresa el paciente al quirófano, ya se considera que todo lo que esté dentro del quirófano va a estar contaminado. Entonces, la historia clínica debe quedarse afuera. Ustedes ya van a ver más adelante que cuando ingresa una cirugía contaminada, el paciente ingresa con el personal específico, o sea, es un personal reducido. Por lo general son dos instrumentadoras nada más, instrumentadora actuante y circulante, el anestesiólogo, el médico cirujano y un ayudante, nadie más. Entra poco personal a la cirugía, el quirófano se cierra y fuera del quirófano queda personal apto este, para las indicaciones que necesiten desde adentro del quirófano. O sea que dentro del quirófano van a tener solamente lo que se va a necesitar para esta cirugía y si llegaran a necesitar un material extra, se le pide al personal que está fuera del quirófano y ellos deben traérselo. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos que se contamine el resto del área quirúrgica y el resto del personal. Contaminar quiere decir que todo el material, todo lo que se utilice dentro de esa cirugía, se descarta. Se descarta porque si no sería una manera de llevar infección hacia otros lugares del quirófano. Así que, bueno, ya van a ver más adelante cuando veamos cirugías contaminadas, van a ver cómo se trabaja. Es todo, es todo un protocolo que debe utilizarse para justamente estos pacientes contaminados. Bueno, el instrumental quirúrgico, el instrumental utilizado en la cirugía, siempre debe ser transportado en una batea con detergente enzimático. Van a ver que hay unos recipientes donde se les coloca detergente enzimático y ahí debe transportarse el instrumental quirúrgico, o sea, el instrumental que se utiliza en la cirugía, se sumerge en ese detergente enzimático. Después de finalizada la cirugía, todo el material cortopunzante, que serían agujas, hojas de bisturí, todo lo que pueda llegar a punzante quiere decir que puede pinchar, que puede cortar, todo el material que sea de ese tipo se debe descartar. Se descarta en unos recipientes especiales que se llaman descartadores. Yo igual en las otras diapositivas les puse foto para que ustedes vean cuáles son los descartadores. Cuando vayan al quirófano los pueden identificar. Bueno, como dijimos antes, la famosa bolsa roja, donde se desecha material utilizado en la cirugía. Bueno, como les dije, se sella, se rotula, o sea, se coloca un rótulo donde se indica el quirófano y si ha sido una cirugía contaminada, se indica qué clase de contaminación es la que ha tenido ese paciente y luego se transfiere esa bolsa roja al área de eliminación de desechos. ¿Se acuerdan que yo cuando les dije del entorno de quirófano
Les expliqué en las diferentes áreas de quirófano que había un sector que era el área de los residuos patológicos o patógenos. Bueno, ahí es donde se llevan las diferentes bolsas que se utilizan en la cirugía. Bueno, en la anterior diapositiva está la foto de una bolsa roja donde tiene un símbolo. Ese símbolo es el de residuos patológicos. Bueno, ese signo lo van a ver mucho en quirófano porque es el que tiene en las bolsas y es el que también tiene la puerta donde indica que ahí van los residuos patógenos o patológicos. Y en esta diapositiva está el famoso descartador que aquí es donde se descartan lo que sea todo material cortopunzante, como por ejemplo las ampollas de diferentes tipos de medicaciones, agujas, hoja de bisturí, todo lo que pueda de alguna manera cortar y punzar al personal se descarta en este descartador. Van a ver que hay diferentes modelos, diferentes tipos, hay unos mucho más grandes, otros más chicos, unos redondos, otros en forma más cuadrada. eh, Diferentes tipos de modelos, pero todos tienen la misma función. Este descartador tiene una marcación de llenado, o sea que no se llena completamente, sino que se llena hasta prácticamente un poquito más de la mitad del descartador. Luego, si ven, tiene una tapa, esa tapa se cierra una vez que se ha llegado al llenado, tiene una marcación, ¿no? Hasta que llega esa marcación, cuando se llenó de esa cantidad de agujas, de material cortopunzante, esa tapa se cierra, se lo sella con cinta y se le coloca un rótulo donde dice material cortopunzante. Ese material también, ese descartador también se descarta en la bolsa roja, pero en la bolsa roja se indica que tengan cuidado porque lleva material cortopunzante. Se pone peligro material cortopunzante. Entonces el personal que es el encargado de retirar los residuos lee en el rótulo de la bolsa eso y va a tener y va a tener sumamente cuidado justamente para no lesionarse ni este pincharse ni nada por el estilo ni que tenga ningún accidente laboral. Esa es la idea de avisar en el rótulo de la bolsa. Bueno, espero que hayan entendido las diferentes diapositivas. Lo traté de explicar lo mejor posible. Es complicado tratar de dar una clase, convertirla en presencial a través de lo virtual, pero bueno, es un aprendizaje para todos, tanto ustedes como alumnos, como nosotros como profesores. Así que bueno, espero que hayan entendido. Este tema tienen que leerlo y saberlo muy bien porque a partir de acá se van a desarrollar otros temas que van unidos a este. O sea, si ustedes no entienden lo que es desinfección, lo que es descontaminación, después no van a saber de qué se tratan los otros temas porque todos van unidos. O sea, si yo no hago una descontaminación del material, si yo no hago una desinfección del material, yo luego no puedo seguir con los diferentes procesos que van a tener ese material para ser utilizados en la cirugía. Bueno, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, quedo a su disposición. Saludos, chicos.